Bien, amados, a pesar del corte, por la gracia de Dios podemos seguir. Dios bendiga a Cotas y que mejoren su servicio, que solucionen sus problemas técnicos, ¿verdad? Bien, amados, estábamos hablando eh, de la consagración y lo último que dijimos fue que la unción representa la obra del Espíritu Santo. Si te pones a pensar, eh, eh, nada hay que podamos hacer sin la guía del Espíritu Santo. Y no solamente lo que hacemos debe ser guiado por el Espíritu Santo, sino que con lo que hacemos, las herramientas que utilizamos deben provenir de Dios, deben haber sido hechas de antemano por Dios y deben ser realizadas, el servicio debe ser realizado como Dios manda. Dice, y roció sobre el altar 7 veces y ungió el altar, 7 número perfecto, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo en el momento en que fue revestido. Se le echó aceite y fue justificado, pero mira lo que pasó después. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 14 dice, luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza. Miren, hemos visto hasta este momento, en primer lugar, todo está preparado de antemano en la consagración de un sacerdote. En segundo lugar, un sacerdote está revestido y ungido en Dios, por Dios y con Dios. Todo lo que un sacerdote hace, lo hace por mandato de Dios, según las órdenes de Dios, como Dios manda, en los tiempos de Dios. Por eso es importante que tú y yo tengamos comunión con el Señor para entender lo que el Señor está haciendo. Mira, hay una locura en medio del pueblo de Dios y hay un hombre que aparece y es visionario y dice, "No, yo voy a hacer una gran iglesia y voy a hacerla la más grande de esta ciudad y esto y se empecina y es un buen líder y probablemente lo hace. Pero la gran pregunta detrás de todo eso es, ¿Dios lo mandó a hacer? Y hay mucha gente que dice, claro, ¿cómo no lo va a mandar? Si Dios no lo hubiera mandado a hacer, no hubiera logrado hacer tanto. Pero fíjense que Babel fue construida por hombres en contra de la voluntad de Dios. Y parecía que ahí estaba Dios por la unidad que había. Entonces, tenga cuidado, revise lo que usted está haciendo. ¿Lo está haciendo en Dios? ¿Lo está haciendo por Dios? ¿Lo está haciendo por mandato de Dios? ¿Está usted cumpliendo el mandato de Dios en lo que hace? ¿Realmente usted entiende que el servicio a Dios viene de Dios? El cómo, el según, el conforme, el mandato de hacerlo, el permiso para hacer, la dirección general y la dirección paso a paso, todo está supeditado a Dios. Usted sabe de eso. Usted le pregunta a Dios respecto de lo que hace. Y no hablo solamente respecto de una congregación, hablo también de tu familia, hablo también de tu negocio. Si de verdad tú eres hijo de Dios, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si el Espíritu Santo ha tomado tu vida, te aseguro que absolutamente todo te estás preocupando de hacerlo como, según y conforme Dios manda, porque ese es el éxito de una persona. Así que estamos revestidos y ungidos en Dios, por Dios y con Dios. Pero además de eso, una tercera cosa que te quiero mostrar es que los sacerdotes fueron presentados con ofrenda y para ofrendar. Presentados con ofrenda para ofrendar. Fíjate que el sacerdote era el encargado de llevar adelante el sacrificio de los animales de las otras personas. Pero fíjate todo esto, antes de que ellos puedan presentar para sacrificios por otras personas, debía hacerse efectivo el sacrificio por ellos. Versículo 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. ¿Qué era el becerro de la expiación? Era un sacrificio por el perdón de pecados. Voy a ponerlo aquí. Sacrificio por el perdón de pecados.
No hay manera de acercarte a Dios y hacer algo para Él si tus pecados no han sido perdonados. Y no hay manera de ser perdonados que no sea a través de la fe en el Señor Jesucristo. Tú y yo somos salvos no porque, ay, yo soy el más bueno de los hombres y yo nunca miento, yo nunca engaño. No, tú y yo somos... estamos en Cristo Jesús y somos salvados por Cristo Jesús y limpiados por la pureza y santidad de Él en nosotros. Por eso es que discrepo con las personas que buscan que el cristiano sea que nunca falle. No, no, no. Hermano, mientras estamos en esta tierra todos fallamos. Yo soy pastor de una congregación, para los que nos están visitando esta mañana. Yo soy pastor de una congregación. Pero yo no te podría decir, mira, yo soy perfecto, perfectísimo, puro y purísimo. No. Tengo muchas cosas y cada día a través de la palabra voy descubriendo cosas y cada día a través de la palabra voy encontrando más razones para arrepentirme. Todavía fallo, voy descubriendo pecados que cometí por error, pero además de eso hay pecados que cometo deliberadamente, de los cuales me arrepiento, de los cuales el Espíritu Santo me hace sentir, me contrista y tengo que arrepentirme. Necesitamos constantemente de la obra de Dios en nuestras vidas. Y hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Este animal representaba el sacrificio del Señor Jesucristo. Y hoy por hoy tú y yo no podemos hacer nada si el sacrificio de Cristo no es real en nosotros. Pero además de eso, y mira, no quiero hacer controversia contigo, pero si tú te fijas en esto, no manda San Judas o San Antonio o cualquier otro santo, tampoco manda a la Virgen. La unción es Cristo mismo en nosotros. Cristo en nosotros esperanza de gloria. Cristo en nosotros salvación. Cristo en nosotros redención. Cristo en nosotros servicio. Cristo en nosotros capacidad. El Espíritu Santo lo que hace, el Espíritu Santo no viene a glorificarse Él. El Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo en nosotros. De eso se trata. Cuando Cristo es glorificado en un hombre, el Espíritu Santo está siendo glorificado y el Padre también está siendo glorificado. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová lo había mandado. Sacrificio por el perdón de los pecados. Pero además de esto, mire, después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. El holocausto era para quitar la culpa. Representaba este animal está siendo sacrificado para quitar mi culpa. Simplemente como soy me aceptas tú, Señor, Señor, con amor y paz, solo como tú sabes amar, con perdón y amor, solo como tú sabes amar, amar, amar. Hermanos amados, es verdad que somos aceptados como somos. El Señor conoce tus defectos, conoce tus virtudes, las capacidades humanas que Él te dio. El Señor conoce absolutamente todo. Y cuando el Señor te toma a través del sacrificio del Señor Jesucristo, te toma tal como eres. Pero sabe, el sacrificio de Cristo no solamente fue para que tú seas perdonado. El sacrificio de Cristo fue para que tú seas santificado, para que tú seas purificado. Y eso está tipificado en el holocausto. Y sabes, si Cristo te llamó, el Espíritu Santo te está transformando de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y el holocausto es real en tu vida y en la mía. Y estamos siendo perfeccionados y estamos siendo transformados, santificados. Y cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. ¿Te diste cuenta que en el primer sacrificio decía, y fue quemado el resto de las cosas fuera del campamento? Toda nuestra carnalidad fue quemada en la cruz del Calvario. No es que la cruz se quemó, sino que este fuego representaba el fuego de la purificación que se hizo en el Señor Jesucristo, que era limpio, santo, puro y sin mancha, pero que se cargó tu pecado y el mío, y en la cruz del Calvario Él fue
sacrificado para purificarte a ti y para purificarme a mí. Dice: quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado. Sabes, tú y yo vamos siendo transformados por lo que Cristo hizo. Y sabes, la única manera de acercarnos a Dios y ser agradables y aceptos a Él es presentarnos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué nuestra oración es: Padre, en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Sabes por qué oramos de esa manera? Porque no hay manera de que hablemos con el Padre si no ponemos a Cristo por delante, pero además podemos hablar con el Padre porque estamos revestidos de Cristo y estamos entrando en el permiso que consiguió Cristo por nosotros y estamos hablando con el Padre en Cristo, a través de Cristo, y estamos del lado derecho, que es el lado de la fidelidad, y aunque somos infieles, Dios permanece fiel y nos está purificando cada día. Dice: el sacrificio por el perdón de pecados. Voy a poner aquí sacrificios por santificación. La persona era santificada temporalmente en ese tipo de sacrificio. Y dice: lo degolló Moisés y tomó. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Esto representaba el todo del hombre. La oreja derecha, lo que oigo; el pulgar derecho, lo que hago; y el pulgar derecho del pie, el pulgar derecho de la mano, lo que hago; y el pulgar derecho del pie, por donde ando. Lo que oigo refleja, oigo, hago y camino. Todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos en Él. Fíjate que no se puso sangre en la boca. Por tanto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermano amado, el que tú y yo hablemos de Cristo es producto de que oímos, hacemos y caminamos por voluntad de Dios, en voluntad de Dios y con la voluntad de Dios. Entonces, dice, voy a poner aquí para que nos acordemos: oídos, oído, pulgar de la mano y pulgar del pie derecho. Y lo voy a poner, fíjate, de la mano derecha. Fidelidad. Lo que hago debe ser hecho en fidelidad con Dios. El pulgar derecho del pie, por donde ando, debe ser en fidelidad a Dios. El lado derecho es el lugar de la fidelidad. Fuero, ese, lo degolló, tomó de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha. Lo que oigo, lo voy a aclarar aquí, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo tu Señor y el mío. Hermano amado, ¿sabes? Muy importante lo que escuchas. Sabes, que tu oído esté agudizado a la fidelidad a Dios. Hay mucho que hoy se predica que no es fidelidad a Dios. Cuando te enseñan tu mejor vida ahora, cuando te enseñan tú estás en esta tierra para reinar, cuando te enseñan Cristo murió para que tú seas rico, todas esas cosas no están conforme a lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que agudizar tu oído para que todo lo que oigas te lleve a la fidelidad a Dios. ¿Cuál era el éxito de un sacerdote? La fidelidad a Dios. Tenía que hacer como, según y conforme Dios mandaba. No solo los sacerdotes, sino toda persona que de alguna manera fue llamada por Dios en Israel e hizo
oyendo y haciendo y caminando en la voluntad de Dios, le fue bien. Los que quisieron hacer a su manera, les fue mal. Espero que el Espíritu Santo te permita entender lo que estoy hablando y me permite explicarlo a mí de manera que tú lo entiendas. Versículo 24, hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de las orejas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Tú eres mi sustento, Señor. Habían dos maneras de presentar una ofrenda mecida, según los comentaristas. La una era, se tomaba la ofrenda en las manos, o las tomaban entre varios, y se la levantaba de este modo, consagrándola. La otra manera de presentar ofrenda mecida era de este modo. Era como se define hoy de lo que se refería a ofrenda mecida. Y tomó Moisés el pecho y lo meció ofrenda mecida delante de Jehová del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. A mí me gusta mucho el asunto de Moisés. Aarón era el sacerdote. Pero primero que Aarón estaba Moisés, no era de la clase sacerdotal, no tenía clase sacerdotal. Pero sin embargo, por mandato de Dios, del mismo modo el Señor Jesucristo no vino de ninguna familia sacerdotal, pero es nuestro sumo sacerdote, pero es quien nos consagra, pero es quien nos aparta, pero es quien hace toda la obra en ti y en mí. 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras, sangre de Cristo y Espíritu Santo, sangre de Cristo y Espíritu Santo. Así es como se hace la obra, sangre de Cristo y Espíritu Santo. Es decir, el sacrificio de Cristo es lo primero que tiene que estar presente en toda obra de Dios, y la guía del Espíritu Santo, y sin eso no hay obra de Dios. Sin eso es solo obra de hombre. Dice: y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Ay, somos sustentados por Dios. Todo aquel que pertenece a Dios es sustentado por Dios. No te afanes, no te preocupes. Tú eres un sacerdote de Jehová. Y Dios jamás, jamás abandonará a los sacerdotes que son suyos. Y quiero decirte algo. Hubieron sacerdotes del Señor que no eran del Señor porque abandonaron al Señor, porque eran sacerdotes solo de familia. Bueno, hoy por hoy, todo aquel que es sacerdote delante de Dios es sacerdote por llamado directo, no por llamado por familia. Tú no eres salvo por tu familia y tú no llevas el pecado de tu familia. Si tú estás en Cristo, has sido limpiado. La maldición generacional no se aplica a tu vida si tú de verdad has nacido de nuevo en Cristo Jesús. No hay maldición generacional contra ti. Pastor, ¿y por qué tengo el mismo pecado de mi padre? Eso es porque has agarrado la mala costumbre de tu padre. Pero quiero decirte que si te enfocas en Cristo y buscas a Cristo, puedes dejar de ser borracho, adúltero, fornicario, peleón y todas esas cosas que hoy se denominan maldiciones generacionales, y que en realidad lo único que son, si tú eres cristiano, son obras de la carne que tú tienes que dejar, ayudado, guiado por la unción de Dios que te prepara para oír, hacer y andar en su camino. Y luego que se abre, y acuérdate, tú estás sustentado por Dios, y el sustento mayor que tenemos nosotros de parte de Dios es su palabra. Necesitamos volvernos a su palabra. Leamos, estudiemos, escudriñemos su palabra. Fíjate que se les permitía comer, pero se les permitía comer en santidad. Dice: Aarón y sus hijos lo comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. Por 7 días seréis consagrados. ¿Saben? 7, número perfecto. Ese 7 simboliza la perfección de Dios en todo lo que Dios hace.
Y nosotros estamos en Dios, estamos siendo consagrados en Dios. No salgamos de Dios. Nuestra perfección se llama Cristo. No salgamos de Cristo. El Espíritu Santo apunta a la perfección en Cristo Jesús. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Luego dice, de la manera que hoy dice, hay un malentendido por ahí. Hay gente que dice, no, a mí me guía el Espíritu Santo, no me preocupa la palabra, porque si el Espíritu me dice, yo lo hago. Eso es un error de interpretación y no sé de qué porción de la palabra saca. Porque el Espíritu guía a través de su palabra, conforme a su palabra. Jamás Dios hizo algo que no esté de acuerdo a su palabra. Dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Somos sustentados por la palabra, nos alimentamos de la palabra, somos consagrados en la palabra, somos santificados en la palabra y toda la palabra apunta a Cristo y esto muestra que el Espíritu Santo está para revelar al Señor Jesucristo. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. A la puerta del tabernáculo de la reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Voy a poner aquí. Comieron del sacrificio. Le voy a poner aquí, Cristo es nuestro sustento. Debieron permanecer en el tabernáculo por 7 días. La consagración no hubiera tenido efecto si ellos no se quedaban los 7 días ahí. Y hermanos, esto me dice a mí una cosa, la necesidad de permanecer en la perfección de Cristo. Tú y yo permanecemos en Cristo y si nos salimos de ahí, tendremos problemas, seremos sacerdotes o autollamados o llamados por otros, o sacerdotes por familia y tradición que ya no aplica en este tiempo. Entonces, hermano amado, 3 cosas vimos hoy. La primera es, todo está preparado de antemano. No hay nada que tú puedas hacer para mejorar tu consagración. No hay nada que puedas hacer para verte mejor que otro delante de Dios. Solo tienes que vivir a Cristo, solo tienes que confiar en Cristo, solo tienes que obedecer a Cristo. Y obedecer a Cristo viene producto de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Todo lo preparó Él de antemano. Lo que tú necesitas para cumplir el ministerio, Dios lo preparó de antemano. Segunda cosa, estamos revestidos y ungidos en Dios, por Dios y con Dios. Nuestra unción y nuestra ropa es Cristo. No podríamos acercarnos al Padre si no estuviéramos revestidos de Cristo. No seríamos santos si la santidad de Cristo no estuviera en nosotros. No podríamos hacer nada si Cristo no lo hiciera en nosotros. Así que todo se trata de Él. Y finalmente somos presentados como ofrenda. Somos presentados con ofrenda. La ofrenda de presentación nuestra es Cristo. Por eso siempre nos acercamos en el nombre de Él al Padre. Y juntamente con Cristo se nos dan todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios se hace real. Es escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Y a partir de ahí podemos ministrar a otros. En el momento en que nos salimos de Cristo, toda administración será vana. En el momento en que nos salimos de Cristo, y la consagración se pierde. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de consagración. Entonces, hermano amado, lógico que si tú eres salvo, si tú eres consagrado de verdad para servir a Dios, tú eres primeramente salvo y la salvación de Cristo es perfecta. Entonces, necesitamos revisarnos, ¿verdad? Necesitamos revisar nuestros corazones, nuestro hacer día a día y preguntarnos esta mañana, ¿realmente fui consagrado para el servicio? Oramos. Padre, gracias por esta mañana. A pesar del corte, Señor, te pedimos que te glorifiques en nosotros. Y, Señor, te suplicamos que nos ayudes a caminar en tu verdad, a entender tu verdad y a vivir tu verdad. Señor, sea cada uno de mis hermanos santificado en ti, sea cada uno de mis hermanos glorificado en ti, sea cada uno de mis hermanos viviendo a Cristo, Señor. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.
y amén. El Señor te bendiga, mis amados. Nos vemos en un rato para estudiar Jueces.